Esta cortina empieza a anunciarnos que llegó el momento de la columna. La columna de Fernando Borroni. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ayer decidió cerrar un hospital. Naturalizar esta noticia es uno de los peores errores que podemos cometer como sociedad, ¿no? Decidió cerrar un hospital en plena pandemia. Una locura, ¿no? Pero la verdad que llamarlo locura es injusto, porque la locura no tiene que ver con la maldad. Y lo que hizo Horacio Rodríguez Larreta es un acto de verdadera maldad, de una crueldad absoluta y evidente, por una maniobra política. Horacio Rodríguez Larreta es el mismo que en esta ciudad de Buenos Aires, la que ya gobierna en un segundo periodo, cerró escuelas. Cerró 19 profesorados. Cerró la escuela para chicos con discapacidad, la número 3, la Graciano. Horacio Rodríguez Larreta es quien está empecinado en privatizar Costa Salguero y de alguna manera privatizar el río, por lo menos su acceso. Es el mismo Larreta que privatizó las vacunas. Es el mismo Horacio que aumenta los impuestos y las tarifas y el costo de los servicios públicos en plena pandemia, en plena recesión, en plena crisis económica resultante de la gestión del gobierno de Mauricio Macri, donde él fue un alfil fundamental. Y a esta altura, el problema que significa Horacio Rodríguez Larreta, me empiezo a convencer de que es pequeño, al lado del problema que significa que Horacio Rodríguez Larreta no tenga una oposición a la altura de sus circunstancias. Quiero decir, es preocupante y también es un problema que no exista una oposición que esté a la altura de la monstruosidad de Larreta. Y para estar a la altura de la monstruosidad política de Horacio Rodríguez Larreta no hay que ser un monstruo. La primera condición que se me ocurre para presentar batalla a un enemigo político es estar a la altura de ese enemigo político. El jefe de gobierno de la ciudad es un mentiroso, es perverso, es inmoral y además es un gran manipulador mediático, pero lo votan. Pero claro, que lo voten no significa que haya que legitimarle todo esto, ¿no? Salvo que creamos que la democracia es ganaste las elecciones y haces lo que quieras. Precisamente la democracia es poder generar el equilibrio entre aquellos que ganaron a través de las elecciones y quienes se les han opuesto. Por tanto, la formación de una oposición a la altura de Larreta se hace urgente. Porque básicamente la oposición que tenemos frente al jefe de gobierno se da en las redes. Es como una oposición instagramera, tuitera o facebookera. Hay excepciones, por supuesto que hay excepciones, pero mayoritariamente la oposición a Larreta se da en las redes. Por eso cuando vemos a Luana Volnovich ayer, de forma inmediata, tomar una decisión, ir a los lugares del hecho y exigir, con un claro discurso, con nombre y apellido, dando a conocer qué pasó, con claridad comunicacional y además con una exigencia clara, porque ayer Luana dijo, quiero que me solucionen este problema hoy, y se lo solucionaron. Bien, le puso el cuerpo, además de las redes, le puso el cuerpo. Los medios de comunicación hablan poco de Horacio Rodríguez Larreta, porque Larreta maneja una caja en la ciudad de Buenos Aires de la más importante del país. Pero entonces, por el motivo que sea, Larreta está a sus anchas. El límite del ajuste lo determina el ajustado, y la respuesta es, en muchísimos casos, sí. Bien, entonces quizás llegó el momento de analizar cuánto campo se le da a Horacio Rodríguez Larreta para jugar, para correr. Visibilizar la gestión de Larreta, sus injusticias, su arbitrariedad, su desigualdad de las políticas, es visibilizar a sus víctimas, pero al mismo tiempo decirle a esas víctimas que no están desamparadas, que hay una oposición que tiene liderazgo político, que están al lado de ellos para enfrentar las políticas que Larreta sintetiza.
y hacerlo con el lenguaje de la sociedad, no con el lenguaje que no se aprueba o deja de aprobar Clarín. Larreta se esconde bajo la idea de que él no politiza nada. Es increíble, no llega a través de los instrumentos de la política, pero nada politiza, según sus propias palabras. Cierra escuelas, no hay vacantes en las escuelas, desprecia a los docentes, pero dice no politicemos la educación. Cierra hospitales, privatiza vacunas, especula con la llegada de las vacunas, creo que en el fondo desea que no lleguen, pero dice no politicemos la salud. Bien, ellos politizan todo. Y la politización debe ser también algo que la oposición debe poner sobre la mesa todos los días. Claro que todo es política. Por tanto, hay que politizar a la oposición también. Son tiempos del cara a cara. Son tiempos del paso a paso, pero sabiendo hacia dónde se va. Son tiempos de argumento versus argumentos, de objetivo versus objetivos y de intereses versus intereses. Larreta es, por su historia, pero Larreta también es, por lo que se lo deja ser todos los días. La columna de Fernando Borroni.